Bienvenidos y bienvenidas a La Personería TV, el espacio institucional de la Personería de Medellín. Hoy queremos presentarles la continuación del informe de Derechos Humanos, el cual hemos diseñado en el marco de la presentación que se realizó el pasado 28 de febrero por el personero Rodrigo Ardila Vargas. Abordaremos las diferentes problemáticas que fueron estudiadas por los investigadores de la Personería de Medellín durante el año 2012. Bienvenidos. Son muchas las comunidades que han perdurado a través de los tiempos. Algunos conservan sus tradiciones, dialectos, saberes ancestrales y los han transmitido de generación en generación. A pesar de sus esfuerzos por conservar estas tradiciones, son muchos los factores internos y externos que obligan a esta población a descomponerse y por ende la pérdida de su identidad cultural. La Personería de Medellín, en su afán de garantizar los derechos humanos, ha incluido esta población indígena en su informe anual, donde se identificó que hay un gran desconocimiento, indiferencia y discriminación de la ciudadanía en general hacia esta población. También se encontró que no hay un censo adecuado en el municipio de Medellín. Por lo tanto, se retomó la investigación con las autoridades indígenas que están asentadas en la ciudad para tener datos oficiales y específicos acerca de la situación en la cual viven las comunidades indígenas. También se encontró que las personas indígenas normalmente se ocupan en labores de mano de obra no calificada. Digamos que se ocupan en labores domésticas, son operarios, son albañiles, hacen ventas informales, lo cual indica pues también esa falta de posibilidades de realización personal, por así decirlo. Además, esta población es considerada flotante en la ciudad, está expuesta al consumo de drogas, desplazamiento forzoso, trata de personas, abuso sexual, mendicidad, hacinamiento y múltiples vulneraciones de los derechos humanos que coayudan a la pérdida definitiva de la identidad cultural y tradición. La comunidad indígena también se acerca a la unidad permanente a declarar desplazamientos o hacer trámites respecto a las ayudas humanitarias. El año pasado hubo 2 desplazamientos masivos de familias indígenas. Uno de ellos ocurrió en junio, se desplazaron 14 grupos familiares, y otro ocurrió en diciembre, se desplazaron 11 grupos familiares. En ese momento se les trató de dar una atención con enfoque diferencial, y en el primero se logró reubicar a todas las familias juntas, que es lo que se trata de hacer. También cuando vienen a declarar y no se entiende la lengua que tienen ellos, su dialecto, se trata de conseguir un traductor mediante las autoridades indígenas de acá para tomarles la declaración. Entonces a eso vienen. También vienen a pedir pues otro tipo de ayudas, pero lo que más hacen es pedir ayuda sobre el desplazamiento forzado. En el trabajo de campo realizado por la Personería de Medellín se abordó directamente la percepción de las autoridades indígenas que dirigen desde la ciudad, con la cual se llega a la conclusión de que son muchos los derechos que son quebrantados, pues nuestra ciudad debe convertirse en el epicentro que esté dispuesta a conservar la identidad cultural, buscando mecanismos de integración entre la administración municipal y las autoridades indígenas para preservación de la cultura ancestral y el mejoramiento de la calidad de vida de esta población. Sin lugar a dudas, un elemento esencial para el desarrollo socioeconómico de una nación es la movilidad. Esta beneficia individual y colectivamente, teniendo en cuenta que permite mayor agilidad para el desplazamiento de los bienes de la producción y facilita el acceso a las personas a sus lugares de empleo, estudio y el goce de la ciudad. Pero conozcamos cuáles fueron los datos que arrojó el informe de Derechos Humanos de la Personería de Medellín. Diariamente, cerca de 1 millón de vehículos se calcula que circulan en la municipalidad. Estos datos son contrastados con la escasa malla vial que posee la ciudad, la cual se calcula en un 1%. Según el Fondo de Seguridad Vial, se ha incrementado en un 52% el nivel de riesgo en accidentalidad en el país por el incremento del parque automotor de motos y vehículos. Con relación al tema de la movilidad y la seguridad vial, pues llama la atención que se haya incrementado el número de accidentes con relación al año 2011. Tenemos más de 46.000 en el 2012 accidentes de tránsito y tenemos en el 2011 algo más de 41.000, es decir, hubo un incremento en el 10.4% en el incidente de tránsito. Lógico que todo esto va acompañado también del incremento del parque automotor y sobre todo el tema del crecimiento de las motos en la ciudad. Esto ha tenido una repercusión en el incremento de la accidentalidad. No obstante, es de reconocer que hay una reducción en cuanto al número de muertos en accidentes de tránsito. En el 2011 tuvimos 302 muertos
en el 2012 tuvimos 275, hay una reducción del 10%, ahí me parece que ha avanzado un poco la municipalidad. El incremento del parque automotor tiene implicaciones sobre el medio ambiente y la salud, principalmente en las lesiones o muertes generadas en accidente de tránsito, las enfermedades respiratorias, la contaminación del aire y el ruido. Desde el punto de vista ambiente y de bienestar físico, caminar o movilizarse en bicicleta son opciones de desplazamiento sostenible. Este año el Consejo institucionalizó mediante el Acuerdo Municipal 03 de 2012 el Día de la Bicicleta en la ciudad. Este hecho es de relevancia, toda vez que como elemento de política pública contribuye en el mejoramiento del medio ambiente en la municipalidad. La violencia urbana en Medellín surge específicamente en las comunas más marginales de la ciudad. En estos sectores la violencia de las bandas criminales, pandillas y combos no organizados han desatado por muchos años guerras territoriales entre jóvenes armados, carentes de los recursos mínimos de subsistencia, que han causado múltiples desapariciones y homicidios y que ponen al descubierto una ciudad caótica, de alta peligrosidad, en estado permanente de guerra, donde está en juego la vida de los ciudadanos que componen nuestra sociedad. Por medio de la investigación que se realizó en la Personería de Medellín, se encontró que en el año 2012 se continúa la conflictividad armada y una violencia homicida que había comenzado a agravarse en el año 2008. Pero el 2012 fue catalogado como el sexto año con más conflictividad armada, a pesar que hayan disminuido los homicidios frente al año 2011. A través de la presente investigación se pudieron realizar estadísticas que muestran los homicidios ocurridos en Medellín durante el 2012. Estas cifras reflejan un total de homicidios de 1.810, homicidios dolosos 1.490, homicidios culposos 320 y 745 muertes en averiguación que corresponden a suicidios, caídas y muertes naturales. En el 2012 se presentaron 1.249 homicidios, casi 400 homicidios menos que en el 2011. De todas formas, sigue siendo muy alta la cifra de homicidios, porque la tasa por cada 100.000 habitantes que representa esa cifra para Medellín es de 52.2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sigue siendo una tasa muy alta, muy por encima de la tasa de homicidios del país, que es de 32 homicidios aproximadamente. Y pues sigue siendo una de las ciudades capitales con una tasa altísima. En la problemática que padece nuestra ciudad a raíz de la violencia urbana y los frecuentes homicidios que se presentan a través de los años, es necesario poner en alerta a la población juvenil entre los 14 y los 26 años aproximadamente, pues son más propensos a caer como víctimas de la violencia homicida. Mientras que en la problemática que se presenta por desapariciones se considera un fenómeno de suma gravedad que va en aumento en las comunas marginales de la ciudad. En el tema de desapariciones podemos decir que es un fenómeno muy grave que está ocurriendo en la ciudad. Hicimos un comparativo de los años 2010, 2011 y 2012 con base en los registros de medicina legal, específicamente de la base de datos del CIRDEC. Y encontramos que se presentaron más de 520 registros en la base de datos por desaparición. Esta cifra es demasiado elevada. 300 aproximadamente siguen desaparecidos. Entonces, y en especial nos preocupa la situación de niños, niñas y adolescentes. Ahora la tarea fundamental de la Personería de Medellín es seguir velando por los intereses y derechos de la comunidad que es castigada por los frecuentes ataques de la violencia urbana, pues es importante tener estadísticas y cifras que describan la magnitud de la problemática, pero es aún más importante tener estrategias y métodos de control interno dentro de las comunas en las cuales se generan más muertes y desapariciones por orden de los combos no organizados. En el país existen varios factores que victimizan y revictimizan a los niños y niñas que se encuentran en situación de calle. Problemáticas familiares como el maltrato físico y psicológico, abuso sexual y abandono. Pero también otros factores socioculturales como el consumismo, el trabajo infantil y la deserción escolar.
La investigación realizada por la Personería de Medellín así lo refleja. A pesar de que el Estado colombiano está catalogado como un estado de renta media, existen situaciones de inequidad bastante grandes que llevan a que algunos sectores de la población compartan parámetros con las zonas más pobres del mundo. Sectores golpeados, marginados, a los que la brecha de la inequidad va dejando por fuera de las estructuras sociales, en las que las vulneraciones a la población infantil se hacen más visibles. La conclusión que sacamos en la investigación que hace la Personería de Medellín para restablecer los derechos de la niñez y la infancia y en la adolescencia, notamos hallazgos en serias vulneraciones, en homicidios, violencias sexuales, en explotación sexual, maltrato y desatención, digamos, en algunas instituciones de protección. Digamos que en abuso sexual tenemos casos de niñas que han sido abusadas sexualmente. Como efecto de ese abuso se genera el desplazamiento, la desescolarización, la amenaza contra la vida, lo que nos lleva a que nos replanteemos frente a estas situaciones. El Estado, aunque realiza intervenciones para atender a los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, ha presentado inconsistencias frente a qué tan efectivas son las estrategias que están implementando, pues esta población no solo ha sido victimizada, sino revictimizada. En relación a los homicidios también hay adolescentes, niños, niñas que pierden su vida, perdiendo su proyecto de vida, generando angustia, desamparo y problemas psicológicos en las familias. Se detectó que hay niños y niñas en explotación sexual y laboral. Se detectó que hay niños mendigando las 24 horas. Por otro lado, también se hace necesaria la capacitación de la fuerza pública para mejorar la atención de estos pequeños, pues el informe de derechos humanos presentado plantea el maltrato e indiferencia con la que son tratados cotidianamente. Los hallazgos son extremadamente delicados porque igualmente hay miembros de fuerza pública que les falta educarse en el sentido del buen trato para con esta población, porque los niños en situación de calle que permanecen sucios, harapientos, revictimizados por el mero hecho de permanecer las 24 horas en la calle, requieren de mayor cuidado, de mayor pedagogía para con ellos. Son muchachos y muchachas, niñas que están desamparados totalmente, donde el Estado requiere enfocar un poco la protección para ellos. En la sociedad contemporánea, la mayor parte de la población habita las ciudades. El incremento de la densidad poblacional urbana ha traído como consecuencia modificación en la ocupación del territorio y generado problemáticas con implicaciones sociales, ambientales, culturales, políticas y económicas en todas las naciones. En el tema específico de hábitat y medio ambiente, la investigación realizada por la Personería de Medellín arrojó los siguientes resultados. Como es lógico, las condiciones de vida de sus habitantes se han deteriorado, principalmente en los sectores con bajos ingresos, donde se presentan graves deficiencias que impiden garantizar a todos un hábitat adecuado, toda vez que se desatienden aspectos del entorno determinantes para la calidad de vida, como el acceso a los servicios públicos, la salud, educación y empleo. En materia habitacional tenemos 3 puntos gruesos que tratar. Primero, el desalojo del barrio La Cruz, que se dio en 3 facetas, 3 desalojos, abril, mayo y junio, donde de una manera inadecuada un grupo de personas desplazados en gran parte y pobres históricos de la ciudad se ubicaron en un lote en zona de alto riesgo y mediante restitución de bien de uso público, la administración ordenó el desalojo de ese lugar. Ese desalojo terminó en un desalojo forzoso, dado de que la municipalidad tuvo que meter la fuerza pública para dicho desalojo. Como producto de este desalojo, la comunidad estableció unas acciones político-jurídicas, realizaron varias tomas a entidades gubernamentales, 2 en la UPJ, 1 en la unidad en la Alpujarra, y se tomaron una cancha. Hubo unos fallos judiciales donde se le ordena al municipio de Medellín restituir el derecho fundamental de acceso a la vivienda y al mínimo vital de agua potable. El poco espacio de suelo urbanizable, la densidad poblacional y las condiciones de inequidad han traído como consecuencia en los últimos años problemáticas habitacionales y ambientales.
Prueba de ello son los 89 asentamientos humanos ubicados en las zonas de alto riesgo no recuperable existentes actualmente en la municipalidad. El Estado debe garantizar la distribución equitativa del desarrollo y el acceso a una vivienda digna, tal como lo indica el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Constitución Política de 1991 en su artículo 51. Con relación a los temas de Moravia, Ayacucho, Tranvía de Ayacucho, estamos tipificando el tema de Naranjal, Arrabal y el tema de la Iguaná. La municipalidad pretende continuar con el proceso de intervención urbana y gestión territorial implementado por la anterior administración y se proyecta como meta para el cuatrenio 100.400 soluciones habitacionales para igual número de hogares, incrementar el espacio público por habitante a 7.7 metros cuadrados, que 54.000 hogares accedan al mejoramiento integral de hábitat, 19.229 a nuevas viviendas para la vida, 9.045 a bienes y servicios alternativos y 2.411 a vivienda usada. La Personería de Medellín realizó en el año 2012 un total de 2.563 registros de atención a usuarios, 35 vigilancias administrativas, 3 acciones populares y 6 veedurías ciudadanas relacionadas con el hábitat y el medio ambiente. El desempleo y la pobreza es una problemática que afecta en cierta medida a los países subdesarrollados, debido a las condiciones socioeconómicas que pone insatisfecho y en evidencia a cientos de ciudadanos que al no tener oportunidades laborales salen a las calles a rebuscarse su día a día, encontrando en el empleo informal una oportunidad para subsistir y poder sacar sus sueños, propósitos y sus familias adelante. En el proceso de investigación que se desarrolló durante el año 2012 en el tema de empleo y pobreza específicamente, con la situación de derechos humanos de la población vendedora informal de la ciudad de Medellín, se detectó que el trabajo informal no está catalogado como un empleo digno, pues el horario laboral excede las 8 horas de trabajo que son reglamentarias, convirtiéndose en 10 o 15 horas en promedio. Además, los recursos económicos que adquieren en un mes de trabajo no corresponden a las expectativas de un salario mínimo. Por otra parte, nos dimos cuenta que gran parte de los comerciantes informales no han logrado terminar en su gran mayoría primaria y otra gruesa parte de la población no ha terminado secundaria, lo que nos indica de que han tenido una vulneración constante frente al tema de la educación, que les ha sido negada históricamente. Entonces hay un deterioro histórico del derecho a la educación en esa población. Gran parte de los vendedores informales, más o menos un 75%, no tienen casa propia, están viviendo en arrendamiento, en asentamiento o en casa familiar. Y los pocos que tienen vivienda propia, muchos de ellos son asentamientos que hicieron. Dicen, esta casa es mía, pero no tienen nada que así lo acredite. Para la Personería de Medellín fue fundamental realizar esta investigación, conocer la realidad que vive esta población vulnerada y velar por el cumplimiento de sus derechos humanos. El tema de la educación en Medellín fue cuestionado durante el año 2012. Para nadie es un secreto que los conflictos de seguridad y socioeconómicos a los que se ven expuestos los estudiantes hacen que la deserción escolar día a día aumente, y esto se reflejó en el informe de derechos humanos presentado por la Personería de Medellín. La educación es un tema fundamental en la agenda de la ciudad. Sin embargo, son muchos los factores que influyen en la alta calidad de las instituciones educativas de la ciudad, pues Medellín, aunque ha sido catalogada como la ciudad innovadora a nivel mundial, aún le falta para la excelencia académica. Realmente lo que le preocupó a la Personería de Medellín fue lo publicado por la revista Dinero.com, donde aparece que Medellín realmente, ninguna de las instituciones educativas de Medellín se encuentra rankeada, no está dentro de las 25 mejores del país.
diferente de otras ciudades como Bogotá, Cali, Cota, Barranquilla, que están muy por encima de la ciudad. El entorno, las relaciones familiares, sociales y el tema psicológico ha influenciado notablemente el rendimiento académico de la educación antioqueña. Entonces, teniendo en cuenta esa situación, quisimos hacerles entrevistas a los directivos docentes de las instituciones educativas oficiales. Ellos determinan cuáles son las principales causas, los principales factores por los cuales la calidad de la educación en Medellín no es muy buena. Dentro de esos factores se señala la violencia, las amenazas, el conflicto armado, la falta de acompañamiento de los padres, algunos factores relacionados con el sistema institucional de evaluación, regulado por el decreto 1290 del 2009. Asimismo, muchos de los jóvenes tienen que salir a trabajar para poder ayudar al sostenimiento de los hogares. La falta de autoestima de los jóvenes de hoy por hoy, no tienen un referente adulto al cual quieran ellos imitar, una falta de proyecto de vida, la falta de estimulación en cuanto a remuneración de los directivos docentes, de los mismos docentes, la falta de continuidad. Este es un trabajo que debe realizarse conjuntamente. No solamente es un compromiso de las instituciones educativas, las intenciones deben empezar en los hogares, en las relaciones interpersonales. En este orden de ideas, pues la invitación es que trabajemos sociedad, familia, Estado en procura de que realmente haya un progreso en esta materia. Realmente hay que establecer modelos pedagógicos acordes con el contexto de cada institución educativa. En cuanto a la violencia, sería bueno de pronto adelantar estrategias para impulsar las instituciones educativas de carácter virtual. En cuanto a la falta de acompañamiento de los padres, también sería bien interesante hacer campañas con ellos para motivarlos en la educación con sus hijos. Las alteraciones del clima y el deterioro ambiental han traído como consecuencia efectos negativos sobre los derechos humanos y el patrimonio de la ciudadanía, especialmente en las personas que viven en zonas de alta vulnerabilidad, amenaza y riesgo, ya que Medellín es un territorio con alta vulnerabilidad para los desastres y emergencias de carácter natural. Los datos del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo y Desastres indican que en el 2012 se presentaron 14.108 eventos asociados a incendios, inundaciones, movimientos de masa y deterioros estructurales. En ellos se atendieron 10.197 personas, 5.384 mujeres y 4.813 hombres, y resultaron heridas 337. Se recomendó la evacuación de 1.990 inmuebles, 1.266 definitivos y 724 temporales. Pues la municipalidad, digamos que tuvo un buen desempeño el año anterior frente a las emergencias y desastres de carácter natural o antrópico. No fue como años anteriores, como el 2010-2008, donde se presentaron un número significativo de muertos y heridos y personas damnificadas. Sí llama la atención en que tenemos poco personal del cuerpo de bomberos para atender las emergencias y desastres. Y sí advertimos a la ciudadanía y a la ciudad en general que debemos potenciar más este trabajo, dado de que si se nos presentase en este momento una situación de alta envergadura en cuanto al tema de emergencias y desastres, pues estaríamos cortos en cuanto a la atención que requiere la ciudad frente al tema. Las comunas con el mayor número de recorridos de evolución y diagnóstico del DAGRED fueron la Comuna 1, 8, 13, 3, 4 y la 2. Para la población LGBTI es necesario que sean respetados, reconocidos y aceptados, ya que poseen diferentes formas de amar, expresarse y sentir. Y en muchas de las ocasiones sus derechos humanos son vulnerados y son discriminados por una sociedad moralista, y por lo tanto debemos liberar nuestros pensamientos para generar cambios en los imaginarios culturales. Es la mejor opción basándonos en el respeto y aceptando las diversidades que se presentan en nuestra sociedad. En el transcurso del año 2012, el objetivo principal fue visibilizar cuáles fueron los principales derechos vulnerados a esta población, donde se evidenció que el derecho a la vida, a la integridad personal y al libre desarrollo de la personalidad son los más quebrantados,
Sin embargo, dentro de la investigación se realizó una encuesta con una muestra específica en la ciudad de Medellín, cubriendo sus 5 corregimientos, en las cuales se evaluaba las agresiones más frecuentes que presenta la población LGBTI en nuestra ciudad, y dando como resultado 18,5% por maltrato verbal, 12,9% amenazas, 4,7% asalto con escopolamina u otras sustancias, 6,9% por chantaje, 4,2% por extorsión, 26% por exclusión social y el 18,5% por maltrato físico. En esta encuesta, el resultado que se obtuvo fue que las principales agresiones que la población LGBTI recibe son las agresiones físicas, las agresiones verbales y la exclusión social. Esto nos puede hacer pensar y nos puede llevar a reflexionar un poco sobre las actitudes realmente que la ciudad todavía está teniendo frente a esta población. Entonces eso quiere decir que la exclusión social puede reflejar todavía la no aceptación frente a la diversidad sexual y la identidad de género. Aquí termina la presentación de la segunda parte del informe de derechos humanos realizado por la Personería de Medellín. Y recuerden que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Envíenos sus comentarios o sugerencias al correo que aparece en pantalla o visita nuestras redes sociales. Síganos por Twitter, @personeriamed, en Facebook Personería de Medellín Oficial, das clic en me gusta o véanos en nuestro canal de YouTube Personería de Medellín TV. Agradecemos al Centro de Belleza Innovacen, ubicado en el Centro Comercial Los Molinos. Hasta pronto. El cual hemos diseñado en el marco de la presentación que se realizó el pasado 28 de febrero por el personero Rodrigo Ardila Vargas. Abordaremos las diferentes problemáticas que fueron estudiadas por los investigadores de la Personería de Medellín durante el año 2012. Bienvenidos. Son muchas las comunidades que han perdurado a través de los tiempos. Algunos conservan sus tradiciones, dialectos, saberes ancestrales y los han transmitido de generación en generación. A pesar de sus esfuerzos por conservar estas tradiciones, son muchos los factores internos y externos que obligan a esta población a descomponerse y por ende la pérdida de su identidad cultural. La Personería de Medellín, en su afán de garantizar los derechos humanos, ha incluido esta población indígena en su Además, esta población es considerada flotante en la ciudad, está expuesta al consumo de drogas, desplazamiento forzoso, trata de personas, abuso sexual, mendicidad, hacinamiento y múltiples vulneraciones de los derechos humanos que coayudan a la pérdida definitiva de la identidad cultural y tradición. La comunidad indígena también se acerca a la unidad permanente a declarar desplazamientos o hacer trámites respecto a las ayudas humanitarias. El año pasado hubo 2 desplazamientos masivos de familias indígenas. Uno de ellos ocurrió en junio, se desplazaron 14 grupos familiares y otro ocurrió en diciembre, se desplazaron 11 grupos familiares. En ese momento se les trató de dar una atención con enfoque diferencial y en el primero se logró reubicar a todas las familias juntas, que es lo que se trata de hacer. También cuando vienen a declarar y no se entiende la lengua que tienen ellos, su dialecto, se trata de conseguir un traductor mediante las autoridades indígenas de acá para tomarles la declaración. Entonces a eso vienen. También vienen a pedir pues otro tipo de ayudas, pero lo que más hacen es pedir ayuda sobre el desplazamiento forzado. En el trabajo de campo realizado por la Personería de Medellín se abordó directamente la percepción de las autoridades indígenas que dirigen desde la ciudad
con la cual se llega a la conclusión de que son muchos los derechos que son quebrantados, pues nuestra ciudad debe convertirse en el epicentro que esté dispuesta a conservar la identidad cultural, buscando mecanismos de integración entre la administración municipal y las autoridades indígenas. Informe anual, donde se identificó que hay un gran desconocimiento, indiferencia y discriminación de la ciudadanía en general hacia esta población. También se encontró que no hay un censo adecuado en el municipio de Medellín. Por lo tanto, se retomó la investigación con las autoridades indígenas que están asentadas en la ciudad para tener datos oficiales y específicos acerca de la situación en la cual viven las comunidades indígenas. También se encontró que las personas indígenas normalmente se ocupan en labores de mano de obra no calificada. Digamos que se ocupan en labores domésticas, son operarios, son albañiles, hacen ventas informales, lo cual indica pues también esa falta de posibilidades de realización personal, por así decirlo. Bienvenidos y bienvenidas a La Personería TV, el espacio institucional de la Personería de Medellín. Hoy queremos presentarles la continuación del informe de Derechos Humanos,